Buenas tardes a todas, todos presentes en esa actividad sobre memoria feminista. Mi nombre es Sabrina Aquino, soy directora de la Fundación País Digno, soy brasileña, radicada en Chile, vivo en Valparaíso hace 3 años y soy también militante de Convergencia Social, feminista, y estoy aquí para darle la bienvenida a esa actividad sobre reconstrucción histórica y memoria de los feminismos, ¿cierto? De Chile y Latinoamérica también. Hoy día vamos a partir con una presentación de la socióloga Ignacia, que es nuestra compañera también feminista, que nos está hablando desde una lucha de frentes populares, también la emergencia de organizaciones de las mujeres en Chile, y vamos a hacer esa reconstrucción, todo un recorrido con algunas actividades y participación de ustedes también, para que sea una construcción efectivamente y no solamente una exposición unilateral, ¿cierto? De enseñamos y ustedes aprenden. No, nos vamos a hacer una construcción junta acá de esta memoria. Para partir, les voy a comentar sobre la estructura del taller para que ustedes sepan lo que se viene, ¿cierto? Entonces, estructuramos más o menos con la próxima actividad será la presentación de todas, después vamos a partir con la presentación de la Ignacia sobre la memoria feminista, por qué hablamos de memoria, ¿cierto? Después vamos a hacer una dinámica entre medio y después vamos a seguir hablando de las experiencias feministas en Chile. Y ahí vamos a seguir con una otra dinámica para construcción de esa memoria en conjunto, que va a demorar más o menos unos 10 minutos, ¿ya? Y vamos a finalizar para concluir y compartir las experiencias de ese taller hoy día. La segunda sesión que vamos a presentar el día 14, la próxima semana, vamos a presentar esa tarea, una línea de tiempo que vamos a construir juntas, vamos a presentar lo que construimos hoy día, y la siguiente sesión de conversación sigue conmigo, y voy a hablar de feminismo latinoamericano, ¿cierto? Vamos a hablar también de un poco de los encuentros internacionales feministas, de las prácticas y las estrategias que se construyó a lo largo del tiempo, y ahí vamos también a hacer una dinámica juntas y hacer una conclusión de cierre, ¿cierto? Para eso tenemos los tiempos designados, y ahora vamos a partir con la presentación, que vamos a demorar unos 10 minutos ahí, y la Nati Paz nos va a explicar cómo va a ser la dinámica de la presentación. Muchas gracias, bienvenidas a todas y todes. Hola a todas y todes. Muchas gracias por prender sus cámaras. Igual se siente muy distinto viéndonos, pudiendo conversar, independiente de que claramente después, si tienen problemas de señal o cualquier cosa, siéntanse la libertad de apagarlas, pero esta parte de la presentación al menos queríamos que fuera lo más visible posible. Bueno, muchas gracias Sabrina, muchas gracias Natalia, gracias por la invitación también a la Fundación, por el espacio. La idea es que, como decía Sabrina, podamos hacer esto lo más conversado posible. Sabemos que en estos tiempos, en esta fórmula, ¿cierto? Es medio difícil hacer talleres. Vamos a hacer esto, digamos, un intento que estamos preparando con mucho cariño, pero que
digamos, no sabemos cómo va a salir, así que también muchas gracias por ser parte de este experimento un poco. Obviamente las condiciones no son las que quisiéramos, ¿cierto? Y ojalá pudiésemos estar todas juntas, hacer dinámicas un poco más movidas también, no tanto estar frente al computador, pero bueno, estas son las condiciones y igual la idea es que ojalá volvamos a hacer talleres, volvamos a vernos, nos cuidemos todas, aprobemos y nos encontremos nuevamente. Sin más preámbulo, entonces voy a partir con la presentación. Creo que puedo, sí. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Me Sí, escuchan bien? ¿Se ve bien? súper bien. Ya. Yo no las veo a ustedes, entonces voy a ver, voy a armar una cosa acá porque me gusta poder verlas. Creo que así se va a poder. Sí, ahí las veo. Ustedes ven, ¿cierto? La pantalla Sí, sí, muy bien. compartida. Ya. Entonces, mi nombre es María Ignacia, vivo en Valparaíso, me gusta mucho el café y mi expectativa es poder conversar con todas ustedes. Y yo para partir con esta reflexión, también quería explicar un poco por qué hablamos nosotras de memoria, por qué en el feminismo se habla de memoria. Porque, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero nos topamos con discusiones donde generalmente se nos interpela y se nos dice, oigan, pero hay que hacer memoria, ¿cierto? Esta idea de que tenemos que hacer memoria es una idea que está instalada en Chile y en general en los países que han tenido procesos dictatoriales. Como un primer acercamiento, digamos, a la memoria como una práctica social, está eso siempre súper instalado, ¿no? Como hacer memoria significa traer al presente ciertas situaciones que tenemos que tener en cuenta para seguir, para conversar o para elaborar sobre el presente. Entonces estamos hablando de la memoria como social y no estamos hablando, ¿cierto?, de la memoria como el proceso individual de recordar, ¿cierto?, de recordar, no sé, lo que hice ayer, de la memoria a corto o largo plazo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de el acto social colectivo de recordar. ¿Qué recordar? Es una disputa permanente, es una pregunta abierta, digamos. Cuando, por ejemplo, cuando yo tengo, no les dije mi edad, tengo 34 años, cuando yo era chica y hablaban de memoria, cuando la gente decía, oye, hay que hacer memoria, se referían necesariamente a la memoria de la dictadura, a la memoria de la represión de la dictadura y muchas veces de la recuperación de la democracia, ¿cierto? Y estaba esta idea de que la alegría ya viene, ¿cierto? Que yo era muy chica cuando fue el plebiscito, ese plebiscito, pero sí crecí con una idea de que estábamos en el momento de la alegría, ¿no? Y por eso también tenemos, lo que tuvimos el año pasado, o lo que hemos tenido en los últimos años, un cuestionamiento súper fuerte a esa idea. Pero esa idea no solamente la vivieron o tienen recuerdos de ella quienes la vivieron, sino también se fue traspasando entre generaciones, fue conversada, fue tematizada en la sociedad chilena y por eso se convirtió en un tema de memoria colectiva. Entonces, muchas acá recordamos lo que es esa idea y también la criticamos, ¿cierto? O sea, la memoria hay una memoria generalmente, hay memorias oficiales y hay memorias también de la resistencia, memorias que no han sido oficializadas, no han tenido suficiente espacio, y en particular la memoria de las mujeres, como también algunas dijeron acá, ha sido invisibilizada. De hecho, solamente, yo diría desde hace unos años, 10 años, no más que eso, se habla de memoria desde una perspectiva de género. Antes era siempre desde la perspectiva derecha-izquierda, ¿cierto? Que le quita un montón de riqueza también a esta configuración, a esta forma también de entender nuestro pasado. Entonces, quería también compartir esta definición o esta idea de que no se trata de recordar por recordar, sino de los sentidos con los que se recuerda, en función de qué objetivos volvemos al pasado y también ciertas orientaciones colectivas, expectativas de futuros compartidos. Alguien muy bien dijo por ahí que ahora estamos en un momento bien particular, ¿cierto? Estamos ante un plebiscito, ante un nuevo plebiscito. Entonces ya, por ejemplo, la idea de plebiscito no significa lo mismo
qué significaba para mí misma hace 10 años o para cualquiera que esté aquí hace un año, que lo que significa hoy, ¿cierto? Entonces, y pasa lo mismo, nos va a ir pasando y quizá ustedes también pueden hacer un poco de memoria, ahora sí individual, respecto de eso, de qué significaban conceptos como toque de queda, como represión política, eran cosas que ustedes tenían que pensaban que eran cosas del pasado o son cosas del presente. Ya no está tan claro que sean del pasado, ¿cierto? Entonces, la memoria es un asunto siempre contingente, se va reelaborando en función del presente. Y estas imágenes un poco para mí lo muestran también de cómo se hacía memoria, cómo se ha hecho memoria, por ejemplo, en otros momentos. Esta imagen que sale del 8 de marzo del 87, y dice ahí, si ustedes se fijan, en el Día Internacional de la Mujer, te saludamos recordándote que luchando conquistaremos la libertad. O sea, es un saludo que conmemora una fecha importante para el movimiento de mujeres, ¿cierto? En el 87 ya hay por lo menos 80 años de experiencia de estar celebrando el Día de la Mujer. Sin embargo, esa invitación en particular hace referencia al proceso de recuperación de la democracia, ¿cierto? Y a un propósito contingente de ese momento que es la recuperación de la democracia. Entonces, ¿qué recordamos hoy día? No es lo mismo que lo que se recordaba el 87, no es lo mismo que recordábamos el año pasado, y ahora, por ejemplo, no es casual que yo les comparta esta foto que dice, en la Florida las mujeres votamos no más, ¿cierto? Seguramente esta foto yo no habría reparado en ella o no la habría visto hace 2 años, 4 años. Tiene que ver con un interés actual por un proceso en el cual también, del cual somos todas partes. Aquí se desconfiguró un poco, ya. Entonces, eso para explicar un poco por qué hablamos de memoria. Porque también, para recordarles un poco, yo soy socióloga, no soy historiadora. Aquí hay compañeras que son profesoras de historia. Eso lo encuentro maravilloso porque vamos a poder efectivamente contar con hartas perspectivas de un mismo tema. Todas manejamos ciertos elementos de esta historia, pero cuando hablamos de memoria nos referimos más bien a un saber que se va traspasando, que se va conversando y construyendo y reconstruyendo, y que no necesariamente hace referencia a fechas particulares, por ejemplo, sino a procesos, a ideas, a sensaciones, a sentimientos que están arraigados en nuestra cultura. ¿Y por qué un taller? Lo explicó un poco Sabrina al principio, porque esto también parte de una idea de un cuestionamiento de la educación bancaria, como la llamaba Paulo Freire, que es esta idea desde la educación popular de que la educación tradicional tiene esta forma de educar, ¿cierto? Que es como traspasar contenidos, transferir contenidos en una otra persona, en una cabeza que se supone que está vacía. Yo creo que por las presentaciones que tuvimos está súper claro que acá todas tenemos algo que aportar en construir esta memoria, y tampoco esta memoria feminista es algo cerrado. Los mismos contenidos de este taller van a cambiar en un próximo taller, lo más probablemente, y van a cambiar en función de lo que conversemos acá. Entonces, nuevamente muchas gracias por estar y por estar dispuestas también a participar, y bueno, la invitación es a eso, a que sea una instancia de elaboración colectiva, a reconocernos diversas también, porque lo más probable es que si bien puede que estemos todas de acuerdo en muchas cosas, a propósito, por ejemplo, del feminismo que compartimos, somos diversas sin duda, las mujeres somos diversas, y también históricamente nos ha costado reconocer esas diversidades. Entonces, también la invitación es que a partir desde ahí, desde que asumamos eso como una realidad, y es desde ahí que construimos, no desde el estar todos de acuerdo, digamos. Una última idea sobre el tema de la memoria y por qué la construcción colectiva. Cuando yo era chica, y no sé si les ha pasado a las que son un poco de mi generación, y quizás lo han escuchado incluso algunas de ustedes, ¿no? Como esta idea de que se repetía harto, esta idea de que usted no estuvo cuando fue la dictadura, así que no puede opinar. ¿Alguien la ha escuchado? Sí, pues todo el rato.
toda la vida, dice Camila. Es un argumento que usan harto, ¿cierto? Desde distintos sectores incluso, para decir que quienes, en el fondo, si usted no lo vivió, no puede opinar. Eso se ha criticado harto en los estudios de memoria, felizmente. Se ha criticado esta idea de que solamente se puede hacer memoria de lo que se vivió, porque como les decía, la memoria es un proceso social, hay frases, hay ideas, hay hechos que van quedando en las paredes, en la experiencia, en la conversación familiar, ¿cierto? Muchas de ustedes quizá no vivieron el periodo de la dictadura, pero sí han escuchado historias respecto de ese periodo en su propia familia, entre amigos, amigas, también entre amigas, por ejemplo, cuya familia, si en su familia no han escuchado, pero lo han hablado con otras amigas, esa ha sido la versión de su amiga, ¿cierto? Entonces ahí lo que se va produciendo ahí es una memoria de una generación que quizá no vivió la dictadura, pero sí tiene una memoria de ella. Aquí no vamos a hablar solo de la dictadura, pero es un ejemplo que es también como el más cercano que tenemos de los procesos de construcción de memoria. La idea es que acá podamos acercarnos a lo que es nuestra historia, ¿sí? Como mujeres en Chile. Es una perspectiva entonces situada también desde ahí, en la idea de reconocer desde dónde partimos, ¿cierto? Podríamos estar hablando de un montón, o sea, de la memoria feminista en un sentido incluso más amplio, ¿no? La memoria del feminismo en Latinoamérica, o la memoria del feminismo a nivel mundial, pero partimos por Chile porque es lo que tenemos un poco más a la mano, más cercano a nuestra realidad, y la idea es que siempre partamos desde ahí, partamos desde nuestra experiencia, desde lo que somos, desde la experiencia de las compañeras, y de ahí vamos tejiendo otras experiencias también, otras lecturas del mundo, de la realidad. Y partimos también desde el reconocimiento. Yo creo que acá también es una noción compartida, ¿no? De que el feminismo es una perspectiva absolutamente vigente, actual, es una propuesta de cambio, una propuesta política emancipatoria que está absolutamente posicionada en la discusión pública, y sin embargo, corremos el riesgo de que si no manejamos ciertos elementos de su historia, podemos caer en, en errores del pasado, o podemos repetir discusiones que ya se han dado. En fin, puede ser en el fondo no conocer la memoria, no hacer memoria del movimiento, nos ha traído en otros momentos muchos costos. Entonces, es súper interesante que podamos tener esta oportunidad también de conversar sobre lo que han sido los avances del movimiento, las problemáticas, e incluso las problemáticas que están abiertas, porque, como decía Julieta Kirkwood, que lo vamos a estar citando harto, el feminismo no nació hecho, ¿cierto? Se está haciendo, dice ella, construyéndose a sí mismo en su propia acción. Esto no se trata para las que quizás se encuentren con este tipo de argumentos también, o estas ideas como de que el feminismo es algo que está en algún lugar, en una especie de libro o cajita o persona, y uno accede a eso, ¿cierto? Como algo, un paquete, ¿no? Como el feminismo no está ahí para aprenderlo. El feminismo pasa mucho por el cuerpo, pasa por nuestras experiencias y nuestros sentimientos y nuestras conversaciones y nuestra acción colectiva. Entonces, estamos construyendo feminismo todo el tiempo. El feminismo no es de nadie, no le pertenece a nadie, pero sí tenemos una responsabilidad todas de hacernos parte de esa historia, de asumir los desafíos que el feminismo ya se ha planteado. También es importante distinguir, solo para que no nos confundamos después, entre el movimiento feminista y el movimiento de mujeres, que son dos formas de acercamiento a este tema de la memoria feminista, que se van a estar traslapando muchas veces. O sea, yo voy a decir movimiento feminista, movimiento de mujeres, o voy a decir las dos cosas al mismo tiempo, pero esquemáticamente podemos entender que son cosas distintas. El movimiento feminista, o sea, a partir del movimiento de mujeres, el movimiento de mujeres es cualquier movimiento de mujeres organizadas en función de una causa. Puede ser, por ejemplo, las mujeres organizadas por la alimentación en las ollas comunes, ¿cierto? Pero no necesariamente son feministas. El movimiento feminista es además un movimiento
que está enfocado en o que tiene como uno de sus principales objetivos la emancipación de las mujeres y la destrucción de los roles de género también, y ahí la incorporación de otras identidades, otras perspectivas que también es súper importante tener en cuenta. Pero para no excluir a nadie y para también reconocer que esto se mezcla, que hay una mixtura, que no es que las mujeres se muevan por un lado y las feministas por otras, es que hablamos muchas veces del movimiento feminista y de mujeres, o el movimiento, en el fondo vamos a ir ahí jugando con esos dos términos porque los límites tampoco son tan fijos. Y un poco para mostrar así en un ejemplo bien práctico, o sea, bien concreto, porque, ¿a qué me refiero con que somos parte también de esta historia? Esta pañoleta, yo la veo en las cámaras de varias de ustedes, me imagino que todas la conocemos, la hemos usado, se la hemos regalado a alguien. El símbolo, si lo han visto en otra parte. ¿Alguna lo ha visto? ¿Cuál es el símbolo? ¿El de la pañoleta? Sí. ¿Qué se ve en la pañoleta? Se ve bien poquito la mía, pero ustedes la conocen. Ya. Alexandra la quiere mostrar. Yo lo he visto solo en la pañoleta. Oye, ojalá lo reconozcan, sería interesante. Estamos hablando de la pañoleta chilena, ¿cierto? Por el aborto. Esta pañoleta es por el aborto, pero ese símbolo no fue inventado ahora. Es un símbolo que está en la memoria feminista, por así decirlo. ¿Alguien sabe de dónde es? Sí, dice Maite. Maite, ¿dónde lo habías visto? Ah, no, el símbolo es en específico, no, el pañuelo en general, sí. Ah, claro, sí, pues el pañuelo es súper famoso en este momento por suerte. Es del meme. Alexandra, tú ¿no? lo... Del meme. ¿Quién dijo? Sí, po. Aquí yo la que se pasó por Camila. alto las palabras, disculpen. No, súper bien. Sí, o sea, mezcla dos símbolos, ¿cierto? Que yo creo que de hecho es un ejercicio súper interesante. Mezcla el símbolo del MEMS, que es la mujer que está con la bandera, que la bandera de ella no dice, original obviamente no dice aborto, y esta chica sin polera adelante, que intenta representar el movimiento feminista de ahora del 2018. Entonces, justamente la pañoleta habla de la idea de memoria feminista, y de cómo se juntan estas generaciones, confluyen, en este caso, por ejemplo, en una sola demanda, que es aborto libre, seguro y gratuito. Entonces, la pañoleta pone, ahí sale el monito original, dice Movimiento Pro, y abajo Emancipación de las Mujeres Chilenas, que es lo que significa la sigla MEMT. Entonces estamos permanentemente haciendo estos ejercicios de memoria en el feminismo, que es súper importante tener en cuenta para saber de dónde venimos, de dónde viene la misma pañoleta que estamos usando, ¿cierto? También comentarles que la cronología desde donde vamos a estar hablando no es precisa, no tiene necesariamente las fechas muy como exactas de cada evento, porque es una cronología política que hace Julieta Kirkwood, que tampoco era historiadora, pero que sí se dedicó a recopilar, es una de las primeras que se dedicó a recopilar la historia del feminismo en Chile, a recopilar sobre todo lo que habían escrito otras como Elena Cafarena, Amanda Labarca, que las vamos a ver enseguida. Y ella es una cronología que es una que yo creo sigue vigente, y que yo creo que acá la idea es que podamos también complementar e ir especificando. Y ella distingue estos 4 momentos. Ella habla de los inicios, como los inicios del movimiento feminista a partir de la década del principio del siglo XX, 1900, en Chile, estamos hablando siempre. Obviamente con la organización por el sufragio, por el voto femenino. Luego habla del ascenso
cuando este movimiento empieza a agarrar fuerza o a tener presencia, o por así decirlo, muñeca en la política nacional. La crisis también de ese movimiento y su caída, y después un momento de silencio feminista, como ella se refiere, que es un momento en el que prácticamente el feminismo desaparece de la escena política. Y ella hace todo un cuestionamiento sobre por qué desaparece, nos vamos a tratar de llegar hasta ahí. Y ella pone estos títulos, no le pone un subtítulo a cada momento, como les digo, es una cronología bien sui generis, pero me interesó destacar estos títulos que les puso, al menos a los inicios y al ascenso, que dice: el movimiento feminista es de no violencias. Ese sería el título que le puso a los inicios. Y a la parte de ascenso, mujeres reales en un mundo real. Vamos a ver ahora a qué se refiere. Entonces, cuando estamos hablando efectivamente de los inicios, que son también los antecedentes del movimiento feminista en Chile, tenemos de partida el nacimiento de un feminismo obrero y las mutuales conformadas por mujeres. Podríamos decir que esta es una de las primeras apariciones del feminismo en la escena pública, y con el nacimiento sobre todo del periódico La Alborada, que marca esta forma de organización a cargo de Carmela Geria en 1905. Interesantemente, si ustedes alcanzan a ver ahí, es un periódico que se fundó en Valparaíso. Bueno, yo soy de Valparaíso, no lo mencioné. Ah, sí lo mencioné, no sé. Es muy importante para mí que sea en Valparaíso, obviamente. Pero bueno, varias son de la región, ¿cierto? Es importante también ir recuperando la memoria que sucedió en nuestros propios, o sea, de lo que sucedió en nuestros propios territorios. Muchas veces aprendemos la historia como la historia central, ¿cierto? De Santiago. Bueno, Valparaíso no está tan lejos del centro, pero las feministas, vamos a ver que aparecieron en distintas, también llegaron a muchos lados de Chile, no solamente fue ahí, no todo sucedió ahí, y no todo sucede ahí hoy día tampoco. También entre los antecedentes tenemos el movimiento obrero y las mutuales parten con una lucha por los derechos económicos, políticos y civiles de las mujeres. Ellas se organizan en torno al voto, pero no es lo único que las mueve. Voy a mostrarles acá el nivel de organización que había, porque es bien impresionante. Ya. Ahí estamos entonces con una línea de tiempo que podríamos decir que es los momentos que ella menciona, pero si vamos a los inicios, vemos el surgimiento de un montón de organizaciones feministas. Incluso antes de 1900, en 1875, hay un episodio que cuenta ella, que es súper interesante tener en cuenta, que se inscribieron mujeres para votar en San Felipe, en una época en la que nadie estaba luchando por el voto. De hecho, estaba recién naciendo la lucha por el voto en Inglaterra, en Estados Unidos, y en Chile se inscribieron para votar, aquí en San Felipe mismo, desde la convicción de que, bueno, la ley de votación decía todos los chilenos pueden votar, y eso se asume que es genérico, ¿cierto? Pero era más bien un resquicio, o sea, no estaban habilitadas para votar las mujeres y les impidieron el voto, y luego la ley de votaciones que sale después de ese episodio prohíbe expresamente la votación de las mujeres. Entonces, no es la primera vez que eso ocurre tampoco a nivel mundial, que las mujeres más bien, por ejemplo, en la Revolución Francesa también lo mismo, hay una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y las mujeres dicen, oye, no estamos nosotras, y en vez de incluirlas, las mandan a la guillotina, y además las empiezan a perseguir y prohíben su participación política. Entonces, como salimos muchas veces peor de lo que entramos en ciertas coyunturas históricas. Entonces, claro, acá no estaba prohibido el voto, lo prohíben, y luego empieza toda esta lucha por el voto, que no sé si se alcanza a ver muy bien, pero vamos a tratar de ampliarlo. Entonces ahí tenemos otro antecedente importante, el decreto Amunátegui, que es en 1877, que permitió que las mujeres accedieran a la educación. Es muy importante para todas nosotras, para todas las que todavía valoramos la educación y hemos accedido a ella, se lo debemos a las mujeres que lucharon ya en esa época. Y luego lo que les comentaba del nacimiento del primer periódico feminista, que se llamó La Alborada, y luego muy seguido, en 1908, otro que se llamó La Palanca. Ambos periódicos dan cuenta no solo de la voluntad de las mujeres de armar prensa escrita, de disputar el conocimiento,
sino también del nivel de organización que tenían las mujeres obreras. Ella, la Carmela Geria, en particular, era del gremio de las costureras, y fue de ahí que nace el primer periódico. Entonces, eso también para ir despejando ciertos mitos de que el feminismo es una cosa como burguesa, ¿cierto? No sé si han escuchado esa idea, pero como que el feminismo se le ocurre a un grupo de intelectuales y que incluso no respondería a las inquietudes de las mujeres, como dicen, de a pie, ¿no? Eso no podría estar más lejos de la realidad. De hecho, en Chile y en muchas partes del mundo, quienes primero se movilizan por sus derechos, en tanto mujeres, son las mujeres obreras. Después de eso, aparecen varios espacios similares, espacios de pensamiento feminista, sobre todo, de pensamiento entre mujeres. Están los centros femeninos Belén de Zárraga, que se conforman sobre todo en el norte a partir de la visita de una mujer feminista española llamada Belén de Zárraga, que era una oradora que estuvo viajando por todo el norte salitrero, hablando con las mujeres y haciendo este mismo tipo de encuentros y espacios en donde todas podían compartir sus experiencias y también darse cuenta de su falta de derechos. Y bueno, así como ven, van surgiendo distintos espacios, círculos de lectura, club social de señoras, todos más o menos en la misma época, y esto es lo que Julieta llama los inicios. También hay un partido cívico femenino. No es poco importante decir eso, que hubo varios, no, hubo más de un partido de mujeres en Chile en esta época, durante la lucha por la consecución del voto, y que de hecho obtuvieron alrededor de 20 cargos en la primera elección municipal en la que pudieron votar las mujeres, la elección creo que es del 34, pero el 31 tenemos el derecho a sufragio municipal las mujeres. Entonces tenemos derecho no solamente a votar, sino también a ser elegidas, lo cual es parte también de esta idea, ¿no?, de derechos civiles. No es solamente poder votar, sino también poder ser nosotras elegidas, poder ocupar cargos. Eso es algo que yo creo que hasta el día de hoy tenemos que necesariamente tener en cuenta. Porque siempre se piensa esto del voto como una cosa muy como unidireccional, como que una va, vota y delega su responsabilidad, ¿cierto? Pero tener derechos civiles implica mucho más. Implica poder también, por ejemplo, estar en cargos políticos o armar organizaciones desde la sociedad civil. También hay una fuerte influencia del sufragismo a nivel internacional y nacional, internacional, y también eso va conformando el nacional, particularmente las noticias que van llegando desde Europa, desde Francia, desde Inglaterra y de Estados Unidos también, y el Correo entre Feministas Latinoamericanas, ese partido que les mencioné, el Partido Cívico Femenino, a la hora de redactar sus estatutos, lo que hizo fue pedir asesoría a distintos partidos de mujeres en Latinoamérica a través de cartas, y fue en función de esa conversación que se dio que salió el primer estatuto de ese partido. Entonces es interesante también ver cómo se van influenciando los movimientos de ida y vuelta. Y también esto, así como hay muchas agrupaciones, también hay conflictos, hay dificultades para organizarse, hay diversos llamados a la unión que se van concretando después con el tiempo y con el avance de esta historia. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? Vamos a ver un video. Les voy a mostrar un pequeño video sobre el momento en el que del que estamos hablando. Espero que Nacha, preocúpate de compartir el sonido igual de la pantalla, o sea, del computador. Sí, lo hice. Lo único que espero es no caerme. Voy. ¿Se ve mi video, cierto? Sí. Ya. Quizá apaga tu cámara. De 1932, que dieron el triunfo a Arturo Alessandri Palma, votó apenas el 8% de los chilenos. No lo podían hacer, por ejemplo, los jóvenes, los analfabetos y tampoco las mujeres. Hoy la situación es completamente distinta. Estas lolas, al igual que cualquier joven chilena, al cumplir los 18 años,
podrá perfectamente votar. Hola amigos de Latinoamérica, soy Francisco Se atravesó un hombre. Ortega, autor de Alienígenas Chilenos. Y elegir a sus gobernantes. Hace medio siglo esta situación era absolutamente inimaginable. Para llegar a lo que hoy nos parece tan corriente o tan común como es que la mujer pueda votar en las elecciones o trabajar fuera de su casa, las abuelas y bisabuelas de estas niñas tuvieron que recorrer un largo y difícil camino. Hacia los años 30, la mujer chilena ha crecido al interior de la familia y mayoritariamente su único mundo es el hogar. Para que se le considere una dama de respeto, debe buscarse un buen marido y seguir normas muy precisas. La revista Fémina describe el ideal de toda mujer. Amable siempre, bella como sea posible, caritativa con todos, hacendosa en el hogar, inteligente sin pedantería. En esa época, oye, no había otro destino para una mujer que ser mamá y tener familia. Si no, te quedabas solterona y eras lo que botó la ola de la casa, la solterona. Sin embargo, ya a partir de los locos años 20, las jóvenes venían rebelándose contra las costumbres de sus padres. Habían comenzado a usar maquillaje, a fumar tabaco y a mostrar las piernas con el ánimo de seducir o simplemente escandalizar. Surgen sofisticados cosméticos como el barniz de uñas y aparecen los revolucionarios tampones femeninos. En Santiago se inaugura el primer salón de belleza de la época. Se llama Rosmarie. Estaba de moda el tipo muñeca, ¿eh? Cara de muñeca, tipo rubio. En lo posible, naturalmente, cara Greta Garbo, porque ese era el ideal. Sí, pues entonces, bueno, un poco ese era el contexto en el cual están pasando todas estas cosas que yo les decía y que Bernardo de la Maza no nos cuenta. Y como les decía, se formaron varios periódicos también de mujeres. Este es otro de los más conocidos, que se llama La Palanca. Están las noticias llegando sobre el movimiento sufragista y están llegando, adivinen a través de quién. El Mercurio. Entonces, esto es lo que nos dice el Mercurio sobre las sufragistas. ¿Alguien lo puede leer? En voz alta. Ya, voy yo. Dice, en cuanto al servicio cablegráfico de El Mercurio, no se indica la empresa que lo presta. Esta es Elena Cafarena hablándonos de la situación. Todos los cablegramas en relación con la campaña sufragista están escritos en términos que no ocultan su desaprobación y desprecio. Todos ellos censuran acremente a las sufragistas y son corrientes las expresiones audaces asaltantes, desmanes, campaña descabellada, arbitraria, fanatismo, audacia verdaderamente inconsciente, perturbación de criterio, ratas, descaro, vandalismo y otras por el estilo. No sorprende viniendo del Mercurio, pero es interesante ver cómo el filtro con el que llegan, claro, el Mercurio siendo el Mercurio, el filtro con el que llegan esas noticias, y por qué entonces hay una necesidad, y esto va a ser muy, muy importante para la memoria del movimiento, hay una necesidad por parte del movimiento sufragista en Chile de distinguirse de eso, y de tratar de presentarse como mujeres de bien, ¿cierto? Como mujeres, ¿se acuerdan que Julieta decía el movimiento feminista es de las no violencias? Entonces, claro, ellas, no todas, pero hay varias que frente a eso intentan presentarse como
intentan presentar el sufragismo como una demanda absolutamente, bueno, racional, medida. La idea es que las mujeres obviamente no dejen sus labores en el hogar, ese tipo de cosas que después van a conformar la idea de las sufragistas que muchas de nosotras tenemos hasta el día de hoy. O sea, yo cuando era chica aprendí que las sufragistas eran señoras, como muy bien presentadas, generalmente de la burguesía, que buscaban el voto, pero muy decentemente, ¿cierto? Y eso es súper cuestionable si vamos a la misma historia de las sufragistas que el Mercurio acá está mal reproduciendo. Ellas eran mucho más aguerridas que eso, y claramente su acción directa, cuando apedreaban vitrinas o quemaban oficinas postales o ese tipo de cosas, no fue lo primero que hicieron. O sea, yo les comentaba que en 1875 acá se inscribieron mujeres para votar, más o menos en 1860 en Inglaterra se presentó el primer proyecto de ley para que las mujeres pudieran votar, y fue después de todo ese tiempo, o sea, ya habían pasado por lo menos 50 años que les decían, el próximo año lo vamos a conversar prácticamente, o sea, se imaginan 50 años, generación tras generación, escuchando que vamos a conversarlo más adelante, que no es prioridad. Entonces, claramente llegaron a un momento en el cual dijeron, bueno, ellas decían, hechos no palabras, ¿cierto? Vamos a tener que conseguir esto de otra forma. Y fue así que se convirtieron también en mujeres perseguidas, que fueron encarceladas. Bueno, ahí la historia también es bien clara. No sé si han visto la película Sufragistas, que está, creo que estaba en Netflix hace poco, pero es bien conocida, si no es posible que la encuentren en YouTube. Igual vamos a mandar una hoja con todas las referencias, sobre todo audiovisuales, los videos, los documentos, para que los puedan hojear, revisar con más detención. Pero claro, la película Sufragista muestra súper bien cómo eran las sufragistas en esa época y también todo lo que habían tenido que estar luchando con anterioridad. Por suerte, y acá yo creo que es el único hombre que vamos a mostrar en esta presentación libre de hombres, es lo que yo creo que podríamos considerar uno de los pocos realmente aliados del movimiento feminista en Chile, que es Luis Emilio Recabarren, ¿ya? El fundador del Partido Obrero Socialista, que después terminó siendo el Partido Comunista. Él tuvo la reacción absolutamente contraria al Mercurio, de recibir las noticias de las feministas en Inglaterra y ensalzarlas, ¿cierto? Él empezó a hacer circular como noticias edificantes, un relato épico, ¿cierto?, del feminismo en Inglaterra, en el periódico, creo que es El Despertar de Iquique, que era un periódico obrero del que él era director. Él no solamente ponía las noticias de las sufragistas en sus periódicos, sino que también escribía en favor del sufragismo, firmando como mujer, para alentar un poco la discusión, porque en esa época no había muchas mujeres que escribieran en esos diarios, menos en La Pampa Salitrera. Así que él igual fue en ese sentido un impulsor de la discusión, y de hecho fue él el que invitó a Vilén de Zárraga a pasear por las salitreras y pudiendo celebrarse estas reuniones donde las mujeres después terminaron formando sus círculos de estudio, que le ponían Belén de Zárraga como nombre en honor a ella. Entonces él igual tuvo un rol bien importante, no hay que dejar de decirlo en ese sentido. Y claramente Teresa Flores, que fue su compañera, lo más probable es que ella también lo haya estado impulsando a hacer ese tipo de cosas. Entonces, súper importante mostrar también el rol de ella. Luego de eso, en este marco de llamados a la unión, es que aparece el MEMS, y aparecen otras uniones también, la Unión Femenina, después la FESTIF, que es la Federación de Instituciones Femeninas de Chile. Queremos destacar el MEMS porque tuvo un rol central en esta idea de unión de las mujeres en función de un objetivo. Para hablar un poco del contexto, en 1935, en ese periodo, digamos, se produce la caída del general Ibáñez del Campo, Carlos Ibáñez del Campo, que estaba en ese momento, figuraba como dictador en Chile.
y empiezan todas las organizaciones que había en ese momento, que habían muchas, no solo feministas, sino de todo tipo, empiezan a estar muy activas, muy presentes, empiezan a haber muchas manifestaciones, es un momento muy convulso, y es ahí que se produce el llamado, a partir de todo también las tensiones que eso iba generando, a construir frentes populares, que era un llamado también internacional de la época, como respuesta al ascenso del fascismo. Es la época en la que, si se fijan, está subiendo Hitler al poder en Alemania, están llegando los fascistas a Italia, está en pleno desarrollo la Guerra Civil Española, y frente a eso, la respuesta de los sectores de izquierda y particularmente del Partido Comunista es construir frentes populares que abarcaran amplios sectores de la población, que hubiera partidos de distinta índole, pero con el propósito común de frenar el fascismo. Y es en ese llamado también que se forma el MEMT en 1935. Ellas apoyan de hecho la candidatura de Pedro Aguirre Cerda, que era el candidato del Frente Popular acá en Chile en esos años, y logran comprometerlo después para aprobar el voto femenino, para presentar un proyecto que lo escribe Elena Cafarena, de hecho, pero él fallece antes de poder llevar adelante ese proyecto, y luego van a tener que esperar muchos años más para poder llegar a ese objetivo. El MEMT plantea, así como otras de sus antecesoras, la emancipación jurídica, económica y biológica de la mujer. Este punto también es importante porque si bien las organizaciones de mujeres obreras habían tomado el punto de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho a controlar el embarazo y el derecho al aborto, una buena parte de las organizaciones de mujeres no lo había hecho, probablemente en función de lo mismo que les decía, de no querer aparecer como las malas de la película, ¿cierto? Pero el MEMT, que es una organización potente, que está en todo Chile y que está absolutamente posicionada, y de hecho escribe el proyecto de voto para Pedro Aguirre Cerda, ellas sí hablan del aborto, lo vamos a ver más adelante. Y además tienen una perspectiva interclasista porque están en esta lógica de los frentes populares. Entonces, no solamente ellas hablan de la mujer obrera, o de la mujer de clase media, o de la mujer de otro sector, sino que apelan a la unión de las mujeres en función del objetivo del voto y de este programa que se plantea acá. Es justamente con el surgimiento del MEMT que Julieta Kirkwood empieza a hablar del auge. Yo creo que también el MEMT en ese sentido, ella no lo dice así, pero el MEMT parece ser muy importante también para la cronología que ella hace. O sea, ella le interesa también destacar el rol que tuvo el MEMT. Y yo creo que lo hace justamente porque tienen esta noción de unión de las mujeres, y también por algo que diferencia el MEMT de otras organizaciones, en particular del Partido Cívico Femenino, por ejemplo, o de la Unión Femenina, que es que esas dos organizaciones que yo les mencioné tenían una perspectiva súper fuertemente antipolítica. Cuestionaban, no era que cuestionaban a los partidos, era que se definían como ajenas a la política. Todo eso era politiquería, ¿cierto? Entonces despreciaban lo político. El MEMT, en cambio, no lo hace. El MEMT interpela a los partidos, les dice que no han luchado por los derechos de la mujer como debieran, pero no los rechaza. Se relaciona, de hecho, con Pedro Aguirre Cerda, hace a cada uno su crítica, sobre todo a los del Frente Popular, porque el MEMT es parte del Frente Popular en ese sentido, es un diálogo ahí, y es un diálogo crítico, pero no rechaza la política. Para las otras organizaciones, para varias de las organizaciones, no necesariamente las obreras, pero por lo menos el Partido Cívico Femenino, la política era algo sucio, y la llegada de las mujeres a la política, o al voto más bien dicho, iba a permitir sanear la política, entre comillas, iba a permitir hacer una política, o sea, iba a permitir hacer un Estado distinto, también teñido un poco de esta idea como de la mujer como pacífica, como mejor gestora del Estado porque es dueña de casa, ese tipo de ideas que después van a ser bien problemáticas para el desarrollo del movimiento. Aquí vemos el programa del MEMT, que, como les decía, apelaba a la emancipación de las mujeres en el orden jurídico, económico y biológico. Si se fijan, es solamente un parrafito, el primero,
que dice, por emancipar a la mujer de la maternidad obligada, mediante la divulgación de métodos anticonceptivos y por una reglamentación científica que permita combatir el aborto clandestino que tan graves peligros encierra. Entonces ya estaban denunciando el aborto clandestino y claramente una reglamentación en contra del aborto clandestino era la legalización del aborto, pero no lo podían decir de una forma tan directa. Sin embargo, igual van a haber otros documentos como la revista que ellas tenían que se llamaba La Mujer Nueva, donde van a hablar más profundamente del aborto. Y en el orden jurídico está el primer punto, es el reconocimiento amplio de derechos políticos, por eso yo hacía referencia recién a que no era solo el voto, sino todo lo que tiene que ver con la participación política, y también la facultad, por ejemplo, lo que mencionaban después, o sea, recién, la facultad de cambiar de común acuerdo el régimen matrimonial y liberar a la mujer del peso de la prueba para acreditar el origen de los bienes adquiridos con su trabajo personal, porque muchas veces pasaba que las mujeres eran desposeídas de sus bienes en el matrimonio, y de hecho hasta el día de hoy es algo que todavía la forma de casarse por defecto es, no me acuerdo el nombre, pero en comunidad de bienes, ¿cierto? O sea, no es que cada uno mantenga su propiedad, sino que se funden y que después para, por ejemplo, una mujer hacer uso de sus bienes, tiene que pedirle permiso al marido. Eso hasta el día de hoy, a pesar de que la incapacidad relativa de las mujeres se modificó el 89, pero eso todavía se ejerce en Chile. Entonces es un tema súper, o sea, cambian a veces las leyes, pero no cambian las costumbres, y eso es algo que también va a pesar después, nos pesa incluso hasta ahora. Pero además, lo que no ha cambiado es justamente esto de que el matrimonio se me olvida el nombre, pero el nombre en el que sin separación de bienes es el matrimonio por defecto. O sea, si una no dice quiero separación de bienes, sigue siendo esa la forma por defecto. Entonces ahí todavía tenemos algo que cambiar. Y en el orden económico, ahí sí se refieren antes, en el fondo, con especial hincapié a las mujeres obreras. De partida dice igualdad de sueldos y salarios para el hombre y la mujer, pero también habla del mejoramiento de condiciones de trabajo, legislación social, protección de la maternidad y el niño obrero, el abaratamiento de la vida, el mejoramiento del estándar de vida de la mujer obrera y empleada. Igual tienen una preocupación ahí importante a pesar de ser un movimiento interclase, digamos. Y acá hay una propaganda que hace referencia al tema interclase, que no sé si se ve muy bien, pero que dice, arriba dice, unidas lucharán por sus derechos, y abajo habla de la condición de opresión que vive cada mujer según su clase social. Entonces dice, la mujer acomodada que se expresa en varios idiomas, que ha alternado con sabios y artistas, y que sin embargo está en peores condiciones que un analfabeto. ¿Por qué creen que dicen que están en peores condiciones que un analfabeto? Si habla varios idiomas, tiene roce social. Claramente tiene una condición económica que la beneficia. Quizás por no problematizar, como al estar en constantes espacios de confort, uno podría así como Ellas tenderse a olvidarse efectivamente van de a hacer referencia a eso. A esta idea de la frivolidad, ¿cierto? O sea, de luchar en contra de esa forma de ser mujer en la clase, en la élite. Pero acá cuando dicen están en peores condiciones que un analfabeto, es porque en esa época no podían votar ni mujeres, ni analfabetos, ni locos, ni presos. O sea, estábamos en esa categoría, digamos. A pesar de esta mujer, por ejemplo, tener todos los recursos que tiene, igual no podía votar. En el fondo a eso se Y refiere. socialmente mal visto que luchara por algo así también, yo creo. Que no eran sujetos, no eran vistas como sujetos de derecho, y eso las pone en una situación de jerarquía que como clase económica están mejor que otras personas, hombres de la pobla, pero como sujetos de derecho no existen, son objetos. Claro, no son sujetas de derecho, no son ciudadanas, no pueden decidir por sí mismas, claramente tampoco tienen derecho al aborto, digamos, independiente de lo que sucede en la práctica.
Y después igual habla de la mujer modesta, que sería la de clase media. Dice, la mujer modesta que trabaja lo mismo que el hombre, pero que es inteligente y preparada y que sin embargo no tiene esperanza por ahora de poder desempeñar los altos cargos de la administración pública, que eran en ese momento el principal elemento de diferenciación de clase, de esta clase media emergente. Y después habla de la obrera, dice, la obrera que hace un trabajo similar al de sus compañeros de la fábrica, pero que por el hecho de ser mujer ganan la mitad del salario, ya pequeño, que a esto se les asigna, o sea, está peor que el obrero, ¿cierto? E incluso habla de las campesinas, que es una, o sea, yo no he visto otra referencia a las mujeres campesinas en esta época por parte de las feministas, que dice la campesina de que nadie ha pensado que su vida es tan vegetativa como la de las plantas, las aves y los animales que la rodean. Es bien desoladora, la verdad, la descripción que hacen de la situación de las mujeres campesinas. Y como les decía, ellas también hablaron de aborto, y lo asociaban con un problema sobre todo de la mujer obrera. Hablaron de la necesidad de controlar el nacimiento, de controlar la natalidad, pero también de acceder al derecho al aborto, y acá hacen una crítica incluso que es muy parecida a la que hacemos hoy día, de que el sistema solamente quiere niños para que sean mano de obra, ¿no? Dice como lo compara con el dios Moloch de la literatura, de la mitología de no sé dónde, porque aquí está redactado muy en antiguo. Dice, cuenta la historia que figuraba en la antigua leyenda un dios llamado Moloch, que en el fondo hacía que los niños nacieran para devorarlos. Esa es la misma comparación que hacemos hoy día. E interesantemente hablan del Frente Popular en España. Si se fijan, ellas están haciendo permanente referencia a esta lucha también internacional y las luchas de los frentes populares, y de hecho son también grandes defensoras del pacifismo, pero del pacifismo entiéndase contra la guerra, ¿no? Esta idea que cuestionaba la Julieta Kirkwood sobre los inicios del movimiento, de que somos pacíficas, ¿cierto? Porque no somos violentas como las sufragistas, pero en este caso hablamos de pacifismo, de un pacifismo político igual, en contra del ascenso del fascismo. En el fondo se pronunciaron sobre varios temas y no solo sobre el voto femenino o incluso la condición femenina. Entonces, para destacar un poco esos dos elementos que son bien importantes del MEMT, esta idea del feminismo interclase, y aquí es lo que decía Camila, que habla en el fondo dice ya, en una u otra forma, ya la mujer se va de la casa. Ahora bien, nosotras queríamos que la salida tanto de la trabajadora como la exenta de necesidades sirviera para conectarlas con la sociedad y sus problemas. El MEMT aspiraba a formar mujeres profundamente serias. Eso también, bueno, yo ahí corté una parte porque es más largo, pero justamente ahí es donde habla de esta idea de que querían también rescatar a la mujer de clase alta de la frivolidad y en el fondo de esta vida tan superflua. Y también esta interpelación que hace directamente a los partidos, que dice, indicamos que el único camino era el trabajo inmediato. ¿Alguien lo puede leer? Porque a mí se me tapa. Así que necesito que alguien lo lea. Yo lo leo. Dale. Indicamos que el único camino era el trabajo inmediato en el campo femenino, el llamado a las mujeres a luchar por sus reivindicaciones, el despertar en ellas la clara conciencia de su inferior situación social, económica, jurídica y política, señalando al mismo tiempo sus causales y causantes. Nada de eso se ha hecho, como si existiera el convencimiento de que todo es inútil. Eso. Gracias, Javiera. Aquí están hablando directamente de la crítica que le están haciendo al Partido Comunista en esa época y al Partido Radical, que eran sus principales, en el fondo, referentes, o con quienes más dialogaban. Había muchas mujeres que eran de esos partidos en el MEMT, pero que no estaban siendo escuchadas respecto de la necesidad de hablarle a las mujeres. En el fondo eso es lo que están planteando. Y es súper importante que es lo que están planteando en ese sentido, y yo creo que también por eso Julieta lo destaca harto, porque lo que va a pasar después es expresión de esa no escucha en el fondo, que ya sería la caída del movimiento y el posterior silencio feminista, como ella lo llamó, esta desaparición del feminismo de la escena pública. Primero hay que reconocer que aquí hubo un proceso social, no es solamente lo que hicieron las feministas chilenas, digamos, sino también que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, volvieron muchos hombres de la guerra,
hombres que habían estado en el frente y que las mujeres habían tenido que reemplazar en las fábricas, vuelven a sus puestos de trabajo, esperando encontrarlos, obviamente. En Chile también, en varios países de Latinoamérica, se impulsa un proceso de industrialización, que de creación de industria y de creación de puestos de trabajo, pero a través de un pacto que es el pacto del salario familiar. Y aquí hay una referencia súper importante para entender lo que significa el salario familiar, que obviamente esto es sobre memoria y no más centrado en teoría feminista, pero para que lo busquen, porque Silvia Federici en su libro El patriarcado del salario explica cómo el salario ha sido un elemento disciplinador de las mujeres y un elemento que en el fondo ha hecho, ha sacralizado, ha hecho definitiva esta división sexual del trabajo, donde los hombres van a la fábrica, ¿cierto? Los hombres trabajan remuneradamente y las mujeres se quedan en la casa, porque se suponía que el salario que se le iba a entregar al hombre iba a ser un salario para mantener a la familia, ¿no? Entonces, hacen esa transacción con los hombres, con los trabajadores, y es como, ya, te pago esta cantidad, pero la idea es que tú mantengas una familia que, con ciertas características también, con una cierta distribución de roles, ¿cierto? Donde la mujer queda relegada al espacio doméstico. Y además, el proceso político, que es el que critica harto Julieta, que luego de la obtención del voto femenino, un poco se desinfla toda esta organización. También es un ambiente de alto consenso político, entonces hay una idea como de que ya, se logró el voto, se logró lo que las mujeres querían, a partir de ahora ya no necesitan luchar. También un año antes se había declarado la conocida ley maldita, que es esta prohibición del Partido Comunista a partir de la traición de Gabriel González Videla a sus compañeros del Frente Popular. Entonces empieza una persecución a la izquierda, incluso persecución a las mismas compañeras del MEMS que eran del Partido Comunista. Entonces el MEMS está por dentro, digamos, desmembrándose por esta ley de prohibición del partido, y de hecho Elena Cafarena, que es la que funda el MEMS, tiene que en esa época ella era abogada y le tocó sacar a muchas mujeres de Pisagua, que era el campo de concentración de Gabriel González Videla, uno de los más conocidos. Y obviamente a partir de ese tipo de cosas se van disolviendo las grandes alianzas nacionales de mujeres, y las mismas mujeres que ahora ya podían votar, eran ciudadanas, digamos, empiezan a ingresar a los partidos políticos existentes, los que tenían a disposición en esa época: el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Liberal, el Partido Conservador. Entonces dejan sus militancias, digamos, en espacios de mujeres y se involucran en las militancias mixtas. Y por último también cae una senadora, que era la única senadora que habían podido conseguir hasta el momento, María de la Cruz, que era del Partido Cívico Femenino, de hecho. Ella cae por una persecución política, básicamente. Se la acusa de un caso de corrupción del cual nunca ella fue parte. Y al desaforarla también como corrupta y con toda esta mala prensa, ¿cierto? Se produce para Julieta una renuncia a la política por parte de las feministas, es decir, ellas en el fondo de una u otra forma asumen que esto de la política no era lo de ellas, que esto de armar partidos políticos solo de mujeres no era una acción política madura, que lo que había que hacer era meterse a los partidos o simple y llanamente volver a la casa, ¿cierto? Y con eso ya se produce, en el fondo se sepulta, por así decirlo, la voz de las mujeres en la escena pública. Es muy triste, es muy triste de decirlo. Aquí ya pasamos, estamos en el momento del silencio todavía, entrando al proceso de lo que fue la dictadura, lo que fue la Unidad Popular, de hecho, algunos antecedentes antes de hablar de la dictadura. Como ya dije, habían entrado varias mujeres a los partidos políticos. Hay un avance también del Frente de Acción Popular, que fue lo que quedó del Frente Popular cuando hubo esta traición, se desintegra, pero surge el Frente Nacional del Pueblo, que luego se transforma en el Frente de Acción Popular, que luego se transforma en la Unidad Popular, que es lo que conocemos, que llevó a Salvador Allende a la moneda.
Entonces hay una continuidad ahí también de esta idea de Frente Popular que finalmente triunfa en lo que va a ser el gobierno de la Unidad Popular. Otro antecedente es la creación de la Asociación Nacional de Dueñas de Casa. Esto fue durante los 50, también en este momento de caída del movimiento feminista, y la creación de los centros de madre. ¿Por qué lo tengo en rojo? Es justamente por la importancia, por lo que les comentaba antes, de por qué era importante esta idea de que los partidos políticos no estaban escuchando al MEMS cuando el MEMS les decía tienen que hablarle a las mujeres, tienen que impulsarlas a liberarse de sus ataduras, tienen que impulsarlas a luchar por sus derechos, pero nada de eso está pasando, no lo consideran útil, etc. Entonces quienes sí captan a las mujeres son este tipo de asociaciones, como la Asociación de Dueñas de Casa, que lo que pretende es formar mujeres como buenas dueñas de casa y entonces eternizarlas, ¿cierto?, en su rol tradicional. Y también la creación de centros de madre, que es un poco eso mismo, pero aplicado a las poblaciones ya. La idea de también traspasar este tipo de saberes domésticos a las mujeres del pueblo. Y eso es principalmente abarcado por lo que después va a ser la democracia cristiana. Entonces, por eso la democracia cristiana después va a tener un rol súper importante en los centros de madre, en SEMA Chile, que es la Agrupación Nacional de Centros de Madre, y una de las principales, uno de los principales núcleos de oposición al gobierno de Salvador Allende durante la Unidad Popular. Entonces, no es cualquier cosa, no es baladí lo que decía el MEMS, la advertencia que hacían, de que tenían que hablarle a las mujeres, porque resulta que en tanto la izquierda no le habló a las mujeres, no les habló de sus derechos, sino que les habló a las mujeres como acompañantes del hombre, ¿cierto? Tu mujer que estás con el trabajador, te recuerdo Amanda, ¿cierto? Todas estas ideas de la mujer que acompaña al obrero, que es el verdadero protagonista de la lucha durante el gobierno de la Unidad Popular. Entonces sí lo hace la derecha, y eso va a tener costos después para el gobierno de la Unidad Popular. Se introducen las primeras manifestaciones de las cacerolas vacías, las señoras del barrio alto, que empiezan a agitar en contra de Allende. Y también durante esta época, durante los años 60, empiezan las primeras políticas de planificación familiar en Chile, particularmente el acceso a los anticonceptivos, que también es súper característico en los años 60, es parte de un proceso también internacional, en el cual Estados Unidos tiene harto que contar, pero lo podemos hablar cuando hablemos de Latinoamérica. Pero en resumidas cuentas, eso también es un antecedente para un poco tener en cuenta el contexto en el cual se produce después el gobierno de Allende, y por ejemplo políticas como la del aborto terapéutico, que estaba legalizado en Chile desde el 31, pero que no era legal, digamos, para todas o por cualquier razón. Sin embargo, durante el gobierno de Allende sí se llevaba a cabo, por razones bien amplias, digamos, a criterio de los médicos y médicas en varios hospitales públicos, aduciendo, por ejemplo, que los problemas de salud mental eran una razón terapéutica, y entonces el aborto, digamos, era algo bastante más asequible de lo que es hoy día. Y también la reforma universitaria del 67, que una de las cosas importantes que tiene, además de que por supuesto en esa época ya había mujeres estudiando, muy activas de la vida universitaria, también permite que ciertos contenidos se empiecen a ver en las universidades, por ejemplo, el marxismo o otro tipo de ideología, o incluso teorías sociales revolucionarias que después van a ser prohibidas, por supuesto, en la universidad, y que hasta el día de hoy cuesta que se enseñen en la universidad. No sé en el caso de ustedes o incluso en los colegios qué tanto les enseñan a Marx, pero a mí yo lo conocí ya viejita. Esta es una revista Paula de la época, del 68, si no me equivoco, que habla del tema de la pastilla. Y ¿se pudo tomar la píldora? Bueno, esa era la conversación de ese momento entre las mujeres. Recordemos que no tenemos un movimiento feminista activo en esta época. Entrando directamente al tema de la dictadura, uno de los aspectos que hay que destacar cuando hablamos de memoria feminista de la dictadura es la temprana organización de las mujeres en contra de la dictadura. Las primeras organizaciones de derechos humanos, ya sea la de
la organización de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos surgen respectivamente en el año 73 y 74, o sea, inmediatamente comenzaba la dictadura, comienza la organización en contra y es liderada por las mujeres. Eso es algo que solo recientemente se ha visibilizado. Siempre los cuentos, por lo menos, o de nuevo, la memoria oficial, la memoria que no considera a las mujeres, muchas veces dijo que la resistencia a la dictadura comienza en los años 80, ¿cierto? Pero comienza bien temprano y comienza por parte principalmente de mujeres. El primer acto masivo durante la dictadura, opositor a la dictadura, fue la celebración del 8 de marzo del 78. Si se fijan o si buscan en la historia, los 8 de marzo siempre son bien decisivos en la política nacional. No sé si en otros países, pero por lo menos en Chile así ha sido. E incluso los últimos 8 de marzo que hemos tenido han sido bien impactantes, ¿cierto? Han generado mucho revuelo. También, haciendo memoria feminista, se ha visibilizado lo que fue la represión contra las mujeres en específico y la violencia político-sexual. Antes, cuando se hacía la memoria oficial, digamos, era generalmente la memoria de los hombres, la memoria de la represión que sufrieron los hombres, las formas de tortura que vivieron los hombres, pero las formas de tortura que vivieron las mujeres fueron bastante particulares, bastante distintas y bastante enfocadas en lo sexual, las violaciones, las distintas formas de vejación sexual también, que los movimientos feministas que han recuperado esta memoria la han llamado violencia político-sexual, porque es a la vez por ser mujeres, por ser políticas, y se expresa en una forma de violencia sexual. Por eso también cuando las tesis hacen su performance ahora del violador eres tú, hay también toda una aparición de mujeres que no son solamente chicas jóvenes, sino también mujeres que vivieron este tipo de violencia político-sexual, que empiezan a pronunciarse sobre ella, incluso a rememorar lo que vivieron, a contarlo, porque obviamente había un tabú sobre esto. De hecho, muchas mujeres que eran militantes y que estaban resistiendo a la dictadura durante los 80, o incluso después cuando se hace el informe Rettig, el informe Vale, que son los informes que dieron cuenta de las atrocidades que se cometieron durante la dictadura en Chile, muchas mujeres no declararon este tipo de hechos porque había todo un tabú sobre la sexualidad y porque también tenían miedo de volver a afectar a sus familiares con historias tan fuertes, ¿no? Entonces muchas callaron y tuvieron que vivir, digamos, esta procesión por dentro. Por eso es importante desde la memoria feminista visibilizar que hubo una forma de represión distinta dirigida específicamente a las mujeres y que fue callada, invisibilizada por mucho tiempo. También de otra cosa que se ha hablado recientemente al hacer memoria feminista, es de la organización popular que llevaron a cabo las mujeres en los barrios. ¿Ustedes habían escuchado hablar de las ollas comunes antes de del momento en que estamos ahora? ¿O las conocieron ahora con la pandemia? Desde mucho antes, pues desde los 80 que habían formado ollas ¿Quién había comunes. escuchado sobre, o sea, qué sabían? Yo sabía sobre las ollas comunes en los 80 y de las ollas comunes en los campamentos, que siempre han existido. Sí, sí, muchas hemos conocido sobre las ollas comunes a partir justamente de que la participación de nuestras abuelas, de familiares, generalmente mujeres, que fueron las que levantaron estas ollas en los campamentos, y en las poblaciones también desfavorecidas de esa época, que no necesariamente eran solo campamentos, pero que sí había una crisis brutal, ¿cierto? Una crisis económica que empieza el año, en Chile se vive muy fuertemente a principios del año 80, el 80, 81, 82. Es ahí que se organizan las ollas comunes y son también espacios de organización popular en otros sentidos. Se empiezan a encontrar las mujeres. Los centros de madre también están muy activos en eso. De hecho, los centros de madre no eran solo de la derecha, había centros de madre donde también habían mujeres de izquierda. Pero fuera de eso, izquierda o derecha, la mujer popular
se organizó también en contra de la dictadura a partir de esta forma, y también se fueron encontrando entre ellas, sirvió como un espacio para visibilizar o para conversar sobre las opresiones que estaban viviendo, sobre la represión que estaba habiendo en las poblaciones, que también había una forma de represión directa sobre las mujeres. Cuentan muchas pobladoras que a muchas mujeres quedaban encerradas en las casas mientras hacían allanamiento, juntaban a los hombres, por ejemplo, en un espacio abierto en la cancha, los golpeaban ahí en la cancha, y mientras estaban golpeando a los hombres, a las mujeres las estaban violando en las casas. Entonces, pero las mujeres también pobladoras tenían esta misma idea de que ojalá no decirlo para no afectar la salud de la familia, para el bienestar de la familia, ya estaban viviendo represión los hombres, ¿cómo le voy a poner otro problema? Entonces también muchas mujeres pobladoras vivieron esta violencia en silencio, y también la violencia que vivían en sus propios hogares por parte de sus maridos, porque eso también obviamente no dejó de pasar, no ha dejado de pasar nunca. Entonces estos espacios de la olla común fueron para solucionar una situación concreta, que era el hambre, pero también para visibilizar ese tipo de cosas. Y también empezaron a haber muchos espacios de encuentro entre mujeres, como mujeres, entonces ahí se mezclaron también de nuevo muchas mujeres que eran algunas de partidos de izquierda, otras no eran de partido, algunas eran familiares de víctimas de la represión, o eran víctimas ellas mismas, otras no, mujeres que venían volviendo del exilio, muchas de ellas con ideas feministas, y feministas que siempre ha habido, que han andado circulando, que estaban en silencio, pero que estaban. Se empiezan a encontrar y se empieza a producir una efervescencia de resistencia contra la dictadura muy fuerte, y es ahí donde ya hablamos de un renacer del movimiento feminista, sería nuestra segunda ola como feministas acá en Chile. Aquí hay unas fotos de las organizaciones de derechos humanos, que se me olvidó mostrarlas recién, que si ustedes ven están mayoritariamente compuestas por mujeres siempre. Y también otro proceso importante de señalar en esa época, que fue más bien un proceso social, pero que de todas formas afectó la vida de las mujeres, fue la desindustrialización. ¿Se acuerdan que yo había dicho que se había producido un proceso de creación de industria y puestos laborales durante la dictadura? Eso se empieza a desmantelar. Pueblos enteros que dependían, por ejemplo, de la producción de algún producto, como es el caso de Linares con IANSA, por ejemplo, empiezan a decaer. Y las mujeres de esos pueblos o de esas industrias, las mujeres de las familias que empiezan a empobrecerse, entran como a trabajar como temporeras. En las ciudades también está, como dice Alexandra, el PEM y el POG, que eran programas de empleo de emergencia, que muy probablemente nos vamos a estar encontrando con programas similares ahora con esta crisis que hay. Pero es interesante también recalcar que se produjo una entrada masiva de las mujeres al trabajo, que es algo que suele pasar cuando hay crisis económica. No es casual, porque necesitan mano de obra barata, porque a las mujeres les pagan menos, nos pagan menos. Pero la mujer, a partir de eso, muchas en los años 80 empezaron a independizarse a partir de eso. Entonces hay ahí un doble juego, por así decirlo, que es una tensión, que no es como tan blanco y negro, ¿cierto? O bueno y malo. Por un lado, entramos a trabajar en forma precaria, por otro lado, muchas empiezan a tener recién un sueldo. No sé si vieron la serie en los 80, pero ahí se muestra muy claramente, por ejemplo, el caso de Ana Herrera, que es como ella, el marido pierde su trabajo en la fábrica y ella entra a trabajar y empieza a adquirir una cierta autonomía, que también es un proceso interesante de ver y que fue bien generalizado durante los años 80. Aquí está una foto de las ollas comunes de esa época. Las ollas comunes son una práctica bien antigua en el movimiento popular. Esta foto que, bueno, aquí ustedes vieron una de los 80, pero esta foto es de mucho antes, de 1932, como respuesta a la crisis de esa época. Ya las mujeres se organizaban de esa misma forma. Y esta es una foto de hoy día, para hacer también esta conexión que es necesaria, ¿cierto?, entre los procesos que han sido liderados por las mujeres, que siguen siendo, como ven, liderados por las mujeres. El rescate de la olla común como una práctica de resistencia se estaba haciendo ya en la memoria feminista de los años anteriores, un poquito antes de este año, que surgieron por una necesidad concreta. Igual se estaban haciendo recuperaciones de esa memoria,
incluyéndola en lo que son los actos de memoria feminista. Esta es una actividad que hicieron un grupo de feministas en Santiago durante septiembre, si mal no me acuerdo, 2018. Es interesante ver cómo también hacen esta resignificación de lo que fue la olla común, como práctica también de encuentro entre mujeres y como práctica de recordar en conjunto. Y ya a partir de todos esos procesos de encuentro se empieza a producir esta nueva ola feminista. Aparecen círculos de estudio, ¿no? Importante el Círculo de Estudios de la Mujer 79, todavía estamos en los 70 en esa época, o sea, la organización de las mujeres es bien temprana, como ven. Se refunda el MEMT, que ahora se llama MEMT 73. Aparece la organización Mujeres por la Vida, que es la organización que se retrata en el documental Hoy y No Mañana, que está, les podemos mandar el link para que lo vean. Y también se empiezan a formar casas de la mujer, que son espacios comunitarios conducidos por mujeres. En Valparaíso surge uno en el 86, que se llama Casa de la Mujer de Valparaíso. En Santiago está la Morada, que va a ser súper importante, muy histórica para el movimiento. Y también en Talca está una que se llama Yela, Casa Yela, que tenían más o menos el mismo espíritu, espacios donde las mujeres podían ir a encontrarse y apoyarse entre ellas, espacios de los que hoy día, de hecho, yo diría que carecemos como mujeres. Obviamente nos encontramos, generamos nuestros espacios, pero no ha sido difícil volver a levantar espacios como ese, que eran ya una infraestructura, una especie de cuarto propio para las mujeres de esa época, que siempre es muy importante. Aquí también hay algunas fotos de las manifestaciones de esa época, de Mujeres por la Vida, este afiche que dice "no más porque somos más", esta frase de la Julieta, que yo creo que es súper interesante tenerla en cuenta si estamos hablando de memoria, que dice "no soy como mujer una extraña en la historia, no me estoy subiendo hoy, sino que he estado siempre". Eso lo hemos visto durante toda esta sesión, ¿cierto? Y también se produce durante el año 84 el asesinato de Mónica Briones. ¿Alguien conoce a Mónica Briones? Era una mujer lesbiana, creo, o estoy confundiendo el caso. Sí, es considerado el primer asesinato homofóbico en Chile, digamos, probablemente hubo muchos más, pero... Lesbofóbico. El crimen de odio y el lesbofóbico, sí. Eso es importante también para ver la memoria feminista como reconociendo la diversidad, ¿cierto? No es la memoria de las mujeres hetero, es la memoria de las mujeres en toda su diversidad, y por eso no hay que dejar de mencionar también el caso de ella. Esta es una foto de lo que se llamó me cuesta decirlo, el Caupolicanazo, que fue un encuentro de mujeres por la vida, contra la dictadura, muy masivo, donde acudieron de nuevo todas las organizaciones feministas, se rompió absolutamente el silencio del que hablaba Julieta Kirkwood, impulsaron también las primeras movilizaciones en contra de, o sea, como por la recuperación de la democracia, los procesos de recuperación. Y llegamos a lo que es la transición. ¿Por qué incluimos la transición en esta cronología? Aquí ya no estamos, Julieta Kirkwood murió en el 87, así que esto ya claramente no tiene que ver con su cronología, pero la incluimos porque consideramos que a estas alturas ya podemos hablar, deberíamos poder hablar de lo que fue la transición y hacer memoria también de eso, en particular de algunos hechos, por ejemplo, que hubo una concertación de mujeres, una concertación de mujeres por la democracia, así como hubo de partidos por la democracia. Varias de ellas pertenecían a los partidos, pero no todas. Y esa concertación duró bien poco hasta que se crea el CERNAM, que era una de las principales demandas del movimiento feminista en los 80. Cuando se recupera la democracia se crea el Servicio Nacional de la Mujer, pero es el gobierno demócrata cristiano de Elwin el que define quién ocupa ese cargo, y se lo dan a Soledad Alvear, que es representante de la democracia cristiana también,
y el CERNAM va a permanecer en las manos de la democracia cristiana por lo menos hasta el gobierno de Lagos, si no me equivoco, o sea, por lo menos los primeros 10 años de la transición fueron con, el CERNAM estuvo en manos de la democracia cristiana, y eso no deja de tener efectos también en su política, particularmente su política de alejarse de las bases, excluir a las organizaciones sociales de la planificación del ministerio, y también su tono conservador, generalmente enfocado a la familia más que a la mujer. Impulsaron la ley de violencia intrafamiliar y no impulsaron otro tipo de leyes, por ejemplo, contra la violencia en forma más integral. La misma democracia cristiana ha hecho cierto nivel de autocrítica respecto de eso más recientemente, pero nunca tanto como para abogar por los derechos de las mujeres como quisiéramos, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, se produjo en esa época una exclusión de las mujeres del reciente ministerio, y eso también influyó en una división del mismo movimiento de mujeres que acarreamos hasta el día de hoy. Una discusión entre las que en el fondo se incorporan a este ministerio y las que no, las institucionales y las autónomas, que terminan de, en el fondo, hacer choque en Cartagena en 1996, en un encuentro que es un encuentro latinoamericano, pero donde las mujeres chilenas particularmente se enfrentan haciendo la crítica, las feministas haciendo la crítica obviamente de lo que había pasado y dividiendo aguas, cosa que quizá hasta el día de hoy no hemos retomado como discusión, digamos. Sigue abierta, todavía de repente hay enfrentamientos respecto de quién está en las instituciones y quién no. Pero es súper... es interesante igual preguntarnos qué es lo que entendemos por autonomía. De repente, cuando hablamos de autonomía, tenemos una idea fija como de anti-institución, pero, por ejemplo, la universidad es una institución. Muchas feministas participan de la academia, ¿no? Entonces, hay unos márgenes medios extraños entre lo que es ser institucional y lo que no, pero como en ese momento hubo una división tan profunda entre las que se habían integrado básicamente al gobierno y las que no, esa discusión quedó puesta en esos términos y hasta el día de hoy no se ha podido solucionar. Tenemos que cerrar ahora. Gracias a las que han permanecido, igual son la gran mayoría, así que muy contenta. Quería preguntarles si es que alguien quiere compartir si considera que le sirvió la sesión o no, o de qué le sirvió, cómo se va, ojalá si van a volver, porque vamos a tener una próxima sesión en la que vamos a profundizar en el tema de Latinoamérica. ¿Ya? Eso, muchas gracias a todas por participar, por mantenerse acá en esa discusión, porque fue bastante importante para nosotras en ese periodo. Estamos tan cerquita del plebiscito. Es tan importante para nosotras pasar página del legado de Guzmán, de Pinochet, pero con muy claras nuestras ideas, nuestros objetivos, conversando con nuestro pasado más lejano y también más reciente, y va a ser tejiendo, ¿cierto? Esas ideas, memorias, vivencias, experiencias de otras y con las nuestras también, y saber que vamos caminando, dando pasitos para alcanzar lo que queremos, pero no solas, no, y tampoco construimos eso de ahora, viene de lejos, viene con nuestras madres, con nuestras abuelas, madres, y de nosotras también. Es una sumatoria de muchas luchas y vamos construyendo eso juntas y también haciendo memoria y haciendo historia feminista. Muchas gracias. Desde Fundación País Digno les doy y les esperamos todas, y que puedan también invitar a otras personas a sumar en esta conversación. Un abrazo, un buen fin de tarde a todas.